Luis Fernando Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, y Augusto Espinosa, asambleísta de Alianza País, son nuestros invitados para debatir sobre el caso Odebrecht, una red criminal funcionando varios años en el Ecuador, descubierta por acción de la justicia extranjera, que ha puesto en evidencia la inoperancia de las funciones de control político y de transparencia y control del Estado ecuatoriano, manejadas por Alianza País. Cada invitado tendrá minuto y medio para su respuesta, la primera parte conmigo, la segunda con Steffi. Buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Alfredo. El fiscal Carlos Vaca, en la Comisión de Fiscalización, informó que el 2 de junio terminó el sigilo de la justicia brasileña sobre delación premiada de 77 ejecutivos de Odebrecht sobre los sobornos pagados en varios países, que tiene un acuerdo de cooperación también la Fiscalía de Cooperación Eficaz con Odebrecht de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, así como también las pruebas de la delación. Entonces, si se conocen los contratos por los que se pagó sobornos y los nombres de los funcionarios que los firmaron y autorizaron, ¿es satisfactorio y aceptable que el único funcionario público de alto nivel incriminado sea el Contralor Carlos Pollitt, que se encuentra prófugo? Luis Fernando Torres, adelante. Buenos días. En la presentación que hizo el fiscal general de la Nación en la Asamblea, él mencionó que el acuerdo de cooperación que tiene el Ecuador no es igual a los acuerdos de delación premiada que se habían elaborado allá en Brasil, y que el acuerdo de cooperación, bajo los convenios, entre ellos el de Mérida, obligaba a que se mantenga todavía en sigilo el proceso de investigación, más aún cuando la indagación por mandato expreso del Código Integral Penal no puede ser pública. En todo caso, tenemos la expectativa los ecuatorianos que a medida que avancen las investigaciones, otros más puedan estar no solamente indagados, sino procesados en función de la información que ha recabado el propio fiscal. En el caso del Contralor, la situación es complicada porque a él se le imputó por concusión y hace pocos días el propio Contralor inclusive renunció a sus funciones, con lo cual, en cierta manera, se desinfla el juicio político en su contra en la Asamblea sin perjuicio de que llegue hasta el final, esto es, hasta la destitución. Por lo demás, yo espero que desde la Fiscalía y también desde otros órganos se pueda ir poco a poco destapando la corrupción, no solamente alrededor de la empresa brasileña, sino también alrededor de otros contratos, porque de lo que se sabe, la empresa brasileña ha manejado tan solo en estos últimos 10 años alrededor del 7% de toda la contratación pública. Augusto Espinosa, a su turno respecto al informe del fiscal. Hay que entender el caso Odebrecht como un caso de corrupción y de delitos internacionales. Son más de 12 países involucrados, incluso los de Estados Unidos no pudieron detectar esta red de corrupción cuando en alguno de sus estados se lavaba ese dinero. En ese sentido, me parece que es fundamental entender que una vez que se produjo la delación en el Brasil, la acción de la Fiscalía ecuatoriana tiene que ser contundente. Y yo comparto con Luis Fernando Torres y creo que con todas las bancadas en la Asamblea Nacional, hay que combatir frontalmente la corrupción, hay que investigar todo y a todos, de tal manera que vayamos corrigiendo estos defectos de la política, en definitiva, y de los sistemas políticos. No solo hay que evitar que quede en la impunidad cualquier acto de corrupción, sino que además debemos encontrar los mecanismos para evitar que gente inescrupulosa se filtre en la función pública, y tenemos que también corregir la normativa que sea necesaria, de tal manera que tengamos prevención para evitar el cometimiento de este tipo de delitos. Me parece que es la gran oportunidad, el gran momento para el Ecuador para entrar de forma frontal a resolver la corrupción sistémica y también a sancionar a cada acto de corrupción. El fiscal Carlos Vaca insiste en que este enjambre de sobornos es un delito transnacional, ejecutado en varios países y que los paraísos fiscales están en el extranjero.
pero también se pagó en efectivo, como se desprende de la investigación contra el Contralor y del acta del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los contratos también se firmaron en el Ecuador, se pagaron en el Ecuador, con dinero del pueblo del Ecuador, y quienes recibieron los sobornos residen en el Ecuador y son funcionarios del gobierno del Ecuador, con el argumento de que es un delito transnacional, aunque en la mayor parte, ejecutado esto en el Ecuador, en lo que se refiere a los delitos del Ecuador. Se puede justificar más demora en la investigación porque esto ya se conoció hace más de 6 meses. Además de la investigación que se ha desarrollado en Brasil, existe la investigación desarrollada en los Estados Unidos. Inclusive allá se suscribió un convenio que dicen que es de orden civil, no necesariamente penal, entre Odebrecht y la Fiscalía Americana. Inclusive la investigación desarrollada en los Estados Unidos sobre la base de la que se hizo en Brasil ha sido uno de los insumos para destapar este escándalo de corrupción prácticamente en todo el orbe. Se espera que dentro de poco se pueda contar también con esa información de Estados Unidos que analice el periodo 2007-2017 en el que se habría identificado sobornos por el orden de los 33 millones de dólares y algo más. Si a ello se suma la investigación que se realiza en Brasil, cuya información tiene ya o podría tener la Fiscalía Ecuatoriana, indudablemente que habría los elementos para que en el Ecuador la Fiscalía Ecuatoriana pueda avanzar en los procedimientos. Siempre digo yo, respetando el debido proceso, porque si no se respeta el debido proceso, muchas de las investigaciones podrían finalmente anularse. En ese sentido, la expectativa de todos los ecuatorianos, como manifestaba inclusive Augusto, es la de que podamos conocer toda la verdad alrededor de los contratos públicos, porque la corrupción se ha producido, entre otras cosas, en el país por la flexibilidad que ha existido al momento de contratar. Augusto Espinosa, su turno. Yo creo que hay que investigar todo y a todos. Me parece que no solo la Fiscalía debe investigar lo que pasó desde el 2007, sino lo que hizo la empresa Odebrecht desde 1987. Y no con el afán de ver en qué gobierno hubo más actos de corrupción o sobornó más esta empresa Odebrecht, sino con el afán de entender cómo opera sistémicamente la corrupción e imponer los correctivos que sean necesarios. Yo creo que indudablemente, la corrupción ha estado presente en todos los gobiernos de los últimos 30 años en el Ecuador y en muchos casos esa corrupción quedó impune porque los frutos, los recursos que se obtenían de ella se escondían en paraísos fiscales. Por eso es tan importante evitar que los funcionarios públicos tengan cuentas en paraísos fiscales, por eso es tan importante que nosotros como ecuatorianos no nos olvidemos que también hubo la filtración de papeles de Panamá, los famosos Panama Papers, y no solo investigar los temas vinculados a Odebrecht, investigar todo, absolutamente todo, y poder garantizarle a la ciudadanía que los políticos ecuatorianos no vamos a tolerar actos de corrupción, venga de donde venga. Y en ese sentido, la Asamblea tiene que jugar un rol fundamental, básicamente de hacer control político de las instancias que tienen a cargo el tema judicial, en concreto la Fiscalía, y también una observación de lo que pasará con el Consejo de Participación Ciudadana y el nombramiento del nuevo Contralor. Bueno, esa es la historia del Ecuador y por eso hace 10 años se ofreció terminar con la impunidad. Pero resulta que los papeles de Panamá y la justicia de Brasil y Estados Unidos han puesto en evidencia una década de feriado fiscalizador en la Asamblea, así como la inoperancia de la función de transparencia y control que se limita a informar y tiene al Contralor enjuiciado penal y políticamente, pero fuera del país. La cirugía mayor contra la corrupción anunciada por el presidente de la República hasta el momento consiste en ordenar la elaboración de una política al respecto. Y la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass a la Asamblea, a diferencia de lo que fue la comparecencia del fiscal, fue un mitin político de Alianza País con asambleístas de oposición invitados. Se necesitan más renuncias como la del Contralor,
¿Se deben reformar la Constitución y la ley? Si esto es un problema sistémico o los funcionarios públicos de Alianza País continuarán simplemente fiscalizados por sus compañeros de partido. Luis Fernando. La Contraloría ha investigado alrededor de 15 contratos estatales, cerca de 30 informes ha emitido alrededor de las contrataciones de la empresa Odebrecht, un monto de más de 4.400 millones de dólares ha sido objeto de este tipo de auditorías por parte de la Contraloría, y de allí se han derivado fundamentalmente responsabilidades de índole administrativa y civil y muy pocas de índole penal. Con ese control descomunal en los números y en la cantidad, se ha llegado a tan poco. Ello demuestra algo muy simple, que efectivamente en estos 10 años ha existido una especie de feriado en materia de fiscalización. Y ese feriado ha impedido que se pueda llegar hasta las últimas consecuencias y ha evitado que se destapen los casos de corrupción. La comparecencia del vicepresidente de la República a la Asamblea fue, como muchos han dicho, una especie de mitin. El vicepresidente ha estado contra las cuerdas, hizo grandes esfuerzos para dejar la esquina a las cuerdas y recuperar el control del cuadrilátero. Algo logró, pero con serias dificultades, ya que al final la incertidumbre sobre su actuación al frente de los sectores estratégicos persiste, por más que él evidentemente niegue todo tipo de acusaciones y emplace a sus detractores u opositores a que le presenten pruebas de aquellas que se ventilan y practican en un proceso penal. Augusto, su turno. Yo creo que ayer la Comisión General en la que estuvo el vicepresidente de la República fue en realidad un acto de transparencia que se dio por iniciativa del propio vicepresidente, así como son otros actos de transparencia los que se han manifestado cuando este ha sido quizá el único gobierno cuyos altas líderes, los que están en la cabeza del gobierno, han denunciado a gente que se infiltró y cometió actos de corrupción. Eso no había pasado en la historia del país. Lo otro es clarísimo: si es que no se habrían filtrado los papeles de Panamá, si es que no habrían existido delaciones en el Brasil, si no habría pasado eso, probablemente estos actos de corrupción habrían permanecido desconocidos para el Ecuador, como sucedió durante décadas en el país. Más bien creo que hay que aprovechar este momento histórico, insisto, para corregir y que se investigue todo. Ayer se hablaba también en esta Comisión General de una lista como la en donde aparecía Matraca. Hay que investigar. El que nada debe, nada teme. Hay que ser serios en materia de fiscalización, y me parece que minimizar o tratar de etiquetar la visita que hizo el día de ayer el vicepresidente a la Asamblea es simplemente tratar de esconder la cabeza, porque ayer no hubo una sola pregunta de la oposición que no sea respondida por el vicepresidente de manera suficiente, con pruebas, contundentemente. Olvidémonos ya de echar lodo con ventilador y pensar que los canales de televisión son los juzgados donde se sentencia a las personas. Gracias a Luis Fernando Torres y a Augusto Espinosa. Estefi continuará con la segunda parte del debate. Nos vamos a una pausa. Al regresar, seguimos hoy en contacto directo en debate con Augusto Espinosa, asambleísta de Alianza País, y nos acompaña también Luis Fernando Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano. Seguimos hablando sobre el caso Odebrecht y el juicio político al vicepresidente Jorge Glass, porque el artículo 121 de la Constitución blinda de inmunidad al vicepresidente o no. Lo analizamos al volver, que es... Y seguimos hoy en debate con Luis Fernando Torres y Augusto Espinosa. Bienvenidos nuevamente. Y empezamos ahora con Augusto Espinosa. Y vamos a hablar respecto a la solicitud del juicio político al vicepresidente de la República. Y tenemos que el artículo 129, el 129 de la Constitución, ordena un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Sin embargo, ese mismo artículo sí establece que el juicio político procede solo por delitos contra la seguridad del Estado, contra la administración del Estado y delitos de lesa humanidad. La pregunta es, ¿blinda al vicepresidente la Constitución? ¿No se lo puede enjuiciar por responsabilidad política? ¿Interfiere el dictamen de la Corte con la competencia de la Asamblea Nacional? Augusto Espinosa, usted empieza.
Yo creo que debemos ser serios con la fiscalización. A veces me da la impresión de que ciertos sectores de la oposición se burlan de la ciudadanía y montan estos shows. Si es que alguien violentó la Constitución o las leyes, para iniciar un juicio político se deben presentar las pruebas contundentes de que eso sucedió. Caso contrario, lo único que se pretendería es tener un minuto de fama, salir en televisión, y eso le hace mucho mal a la Asamblea Nacional. Todos los funcionarios, presidente, vicepresidente, ministros, están sujetos a la Constitución y a las leyes y existe la posibilidad de que se les instaure un juicio político. Pero no se puede iniciar un juicio político con recortes de prensa. No sé si la prueba será en la publicación de la Estrellita de Panamá. Me parece que es irresponsable políticamente y da cuenta de la poca seriedad de algunos asambleístas. El día de ayer en la comparecencia del vicepresidente, cuando hubo la posibilidad de preguntarle, las preguntas no tenían nada nuevo, todas habían sido ya respondidas, incluso en notarías con declaraciones juramentadas, incluso con denuncias del propio vicepresidente en la Fiscalía. Y en ese sentido me parece y les invito a los compañeros asambleístas de Creo y Suma que recuperen la seriedad, que seamos contundentes con la fiscalización, pero también respetuosos con el país y con la ciudadanía. Bueno, y hablando serio y en ley sobre lo que dice la Constitución, hay que hacer una distinción, como decía Augusto Espinosa, en cuanto a quienes son sujetos al juicio político, que en efecto todos, así lo dice y lo determina el artículo 131, pero hay una distinción, y por eso la menciono, en el artículo 129, que se refiere específicamente al presidente y al vicepresidente, con esa exclusión que hace por delitos, con el cometimiento de un delito en esos casos. Pregunto nuevamente a Luis Fernando Torres, ¿ustedes creen que de alguna manera eso blinda a un juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass? ¿Cómo ven ustedes que no han presentado pruebas? Dice Augusto Espinosa, ¿qué dice usted? Los miembros de la bancada del Cambio Positivo, integrada por el Partido Social Cristiano, el Movimiento Tiempo de Cambio de la provincia de Tungurahua, el Movimiento Social Conservador y Madera de Guerrero, hemos firmado el pedido de juicio político al vicepresidente, pedido elaborado por los miembros de la alianza Creo Suma. Existen ya las firmas para presentar este pedido, que tendrá que pasar algunos filtros, el del Consejo Administrativo de la Legislatura y el de la Corte Constitucional, para que recién sea admitido. En la redacción del pedido, en la que intervinieron, entiendo que abogados de Creo y de Suma, se indica que la responsabilidad política en cierta manera está vinculada a aquellas infracciones señaladas en la Constitución. Un juicio político, y en particular el juicio político al vicepresidente, no es igual a un juicio penal, a tal punto que la propia Constitución dice que no se requiere de juicio penal previo, pero sí se tiene que hacer un esfuerzo importante a nivel jurídico para que esas infracciones que se encuentran mencionadas en la Constitución puedan ser acreditadas, no con las pruebas que se practican a nivel judicial, pero sí con las evidencias necesarias. Y ese es el desafío en este juicio político al vicepresidente de la República, que no es, como él dice, un golpe de Estado, es un proceso de fiscalización democrático que se realiza con la Constitución en la mano y buscando todas las verdades. Ahora, eso en cuanto al caso del vicepresidente y el pedido de juicio político. Hablemos en este contexto sobre cuáles son las posibles soluciones que se presentan, porque una solución a la crisis de la función de transparencia y el control por el momento se ha reducido a que reciben información que en muchos de los casos ha estado dirigida a disculpar a los responsables, pero eso sí, ejercer todo el peso de la ley lo han hecho sobre un contralor que ya renunció y un contralor que hoy, mientras ustedes y yo conversamos, está fuera del país. ¿Y qué ha hecho el mal llamado quinto poder del Estado, que tiene que luchar contra la corrupción? Y les pregunto, ¿necesitaría una reforma constitucional, pero su realización es larga y dudosa? ¿Tiene que ser este poder renovado por un juicio político? ¿Cabe la consulta popular? ¿Cabe una renuncia colectiva? ¿Qué dicen ustedes? Augusto, su turno. Bueno, yo creo que hay que fortalecer la participación ciudadana y creo que hay que fortalecer el quinto poder. Indudablemente no podemos volver a ese pasado en donde, por ejemplo, las autoridades de control se nombraban en ese viejo Congreso y para eso se negociaba, se hacía trincas. No podemos volver a ese pasado.
pero también hay que reconocer que en este momento ese quinto poder no está jugando el rol contundente que debe jugar en la lucha contra la corrupción. Me parece que es relevante el análisis de la propia ley y encontrar los mecanismos de tal manera que la ciudadanía efectivamente sea la que haga la veeduría e incluso a través del Consejo emprenda acciones que puedan ayudarnos a avanzar hacia un Ecuador más transparente, hacia un sistema político muy serio en cuanto a precautelar y prevenir el que se cometan actos de corrupción. Me parece que hay que tener una visión integral del tema, insistir en lo que dije en la primera parte de la entrevista, no dejar en la impunidad ningún acto de corrupción, evitar que se infiltren en la función pública aquellos guiados por la avaricia y por la codicia, y también mejorar los sistemas de contratación pública. Hemos avanzado mucho con la contratación pública, ya no se contrata como en el pasado. Hoy tenemos un sistema reconocido internacionalmente, pero que puede ser fortalecido. Bueno, y para todo eso era importante que funcione este quinto poder, y como bien dice Augusto Espinosa, pues la ciudadanía no quiere volver al pasado con esas cuotas de poder de los partidos políticos, pero tampoco que dependan de un solo movimiento o partido político. ¿Qué hacer con ese Consejo de Participación de las alternativas que veíamos? Luis Fernando Torres, su turno. El quinto poder ecuatoriano es una pésima copia del quinto poder venezolano. Allá se llama el Consejo de Depuración Moral Republicana. Este quinto poder ecuatoriano está integrado por diversos órganos, entre ellos la Fiscalía, la Contraloría, pero tiene un eje, el Consejo de Participación Ciudadana, que se ha convertido en el instrumento para seleccionar a aquellos que ocupen diversas funciones en nombre del poder gobernante. Más allá de lo que han hecho a título personal quienes integran este Consejo de Participación Ciudadana, sobre quienes yo no tengo al menos ningún reparo, las funciones que le entrega la Constitución al Consejo de Participación Ciudadana han conducido para que finalmente sea una especie de notario en los nombramientos y designaciones, con concursos, yo diría, postizos, con exámenes que no se justifican, para que aquellos vinculados al poder ocupen funciones sumamente importantes. ¿Qué se debería hacer? No es suficiente una consulta popular para que desaparezca todo este instrumento del poder heredado y mal copiado de Venezuela. Se necesitaría de una constituyente, porque tiene que ver con la estructura del Estado. Pero mediante una consulta que cambie la Constitución, se podría desinflar al Consejo de Participación Ciudadana, limitándole en sus funciones, para que no tenga tantas competencias a la hora de escoger y designar a altos funcionarios. Y esa sería una propuesta. Ahora, hablando de la Asamblea, esta comisión multipartidista de la Asamblea designada por el CAL para ejercer control político sobre la acción del fiscal, también ha supeditado su hoja de ruta a la información que reciba del fiscal. ¿Es ese su mandato, o recabar información directa de la justicia de Brasil, de Estados Unidos, que en el Ecuador es, digamos, filtrada por el fiscal? ¿Qué acciones debería tomar esa comisión desde la Asamblea? Su turno ahora, Augusto Espinosa. Bueno, yo quiero marcar ya aquí enormes diferencias con Luis Fernando, y es evidente, ideológicamente somos diferentes. Nosotros creemos en la participación ciudadana, no creemos que, por ejemplo, las constituciones tienen que hacerse en cuarteles, o que las decisiones del país se deba tomar entre ese grupo que antes se denominaba la partidocracia. Nosotros creemos que hay que mejorar la operación del Consejo de Participación Ciudadana y debemos fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el control social. De otro lado, efectivamente, fuimos los proponentes de una resolución que, entre otros puntos, establecía la delegación a algunos colegas asambleístas de levantar información en cualquier parte del mundo para contribuir a la denuncia y al trabajo de la Fiscalía. Y en esa comisión está Luis Fernando Torres, está Patricio Donoso, está Vilma Andrade, y están algunos miembros de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, Doris Solís y los miembros del CAL. Esta delegación se hace para ayudar, para apoyar y también para garantizar que todo lo que haga la Fiscalía
esté efectivamente alineada con la transparencia. Entonces, en los próximos días me parece que van a salir fuera del país con una agenda concreta. Ok, porque por eso hacíamos la diferenciación, Luis Fernando Torres, de recibir esa información del fiscal o si tienen que investigar directamente a Brasil, a Estados Unidos, a la justicia, sin el filtro de fiscalía. Sobre la participación ciudadana, con la vigencia a gusto de la Constitución de Montecristi, lo que ha ocurrido es que se ha estatizado la participación ciudadana. De la participación ciudadana se ha apropiado el Estado, de tal manera que no ha existido mayor participación ciudadana. Inclusive se han destruido importantes sectores y grupos que operan en la sociedad civil, y ese es uno de los temas que más ha perjudicado el desarrollo inclusive de la propia democracia, y por ello es que allá tiene que orientarse la principal reforma constitucional para que se recupere la participación ciudadana, deje de estar estatizada y que en nombre del Estado sea, en último término, el poder gobernante el que controle esta participación. La comisión multipartidista ya se ha reunido, hará lo que le corresponde, no interferirá con lo que viene haciendo el fiscal general del Estado. Vamos a mantener una reunión con él para ver qué puede hacer esta comisión que no interfiera con la Fiscalía. Si tenemos que viajar, lo haremos, y si vamos a viajar, lo haremos cuando el viaje sea útil y productivo. De lo contrario, no hay necesidad de viaje. La comisión ya se reunió, está trabajando, y nosotros cumpliremos la delegación que nos hizo el Pleno de la Asamblea de recabar la información que sea útil para la fiscalización política. Sobre todo porque la fiscalización política le corresponde, la fiscalización justamente a la Asamblea, que nada tiene que ver en ese caso con la Fiscalía. Son las 7:33, queremos agradecer a ambos, a Luis Fernando Torres y a Augusto Espinosa, acompañándonos hoy en debate, prestando sus opiniones y sus puntos de vista. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.